Muy buenos días y bienvenidas a una nueva edición del Mano a Mano. Esta semana vamos a hablar de algo que practica mucho el Partido Popular y que parece que se está sumando ahora a Junts, que es el trilerismo constitucional. Buenos días, Javier. Hola, buenos días, Esperanza. Sí, Me bueno, gusta el trailerismo. la idea es algo muy sencillo y de lo que hemos hablado muchas veces porque el Partido Popular, la derecha en general, siempre vemos que le gusta utilizar las cámaras parlamentarias para hacer trampa muchas veces. Y este es un caso, lo que estamos viendo esta semana. Y es que desde que empezó todo el caso de Leire Díez, de Zapatero, hablamos mucho de la moción de la moción de censura. Ese instrumento constitucional que tiene, bueno, pues que tienen los diputados, que tiene el Congreso de los Diputados para destituir al presidente del gobierno y cambiarlo por otro. Una moción de censura que ya hemos visto que se ha usado muchas veces en España, que con éxito solo ha sido una vez, pero que Feijóo se niega a utilizar y lo que hace es un ejercicio de trilerismo constitucional para intentar dar vueltas y exigirle al presidente que dimita y convoque elecciones porque él no tiene capacidad y sobre todo yo creo que no se atreve, no tiene valor para presentar una moción de censura que sabe que es muy difícil que va a ganar. ¿De qué hablamos? Hablamos pues de que esta semana ha habido un intento del Congreso de los Diputados colar en una moción, que es un instrumento pues de control al gobierno, de impulso, una pequeña enmienda en la que le pedía al presidente que disolviera las cámaras y que en un ejercicio de responsabilidad convocara elecciones. Querían que eso se votara y que el presidente se quedara solo y que eso saliera adelante. La mesa del Congreso, hay que decir que con buen criterio no lo ha admitido, porque claro, eso es una moción de censura encubierta que no se puede presentar así. Y entonces ha utilizado el Senado, el Partido Popular, dice que lo va a llevar al Senado porque allí la mayoría absoluta es tan abrumadora en la mesa que lo va a pasar y va a votarlo. No es la primera vez que lo hace, pero tiene gracia porque más allá de la anécdota, lo que encierra son las contradicciones y los problemas que tiene el Partido Popular en este momento. Hola, Javier. Hola, ¿qué hay, Esperanza? Sí, no. El Partido Popular, desde que se celebraron las elecciones del 23 de julio, que esperaba que las iba a ganar y que no las ganó, aunque Núñez Feijóo va por ahí diciendo que la ganó, Sí, pero no la ganó, vamos. La ganó, evidentemente, sacó más votos y escaños que el Partido Socialista, pero no consiguió la mayoría parlamentaria para ser investido presidente, que era de lo que se trataba. Y por lo tanto, no la ganó. No las exacto. ganó, porque esas elecciones parlamentarias no están para elegir un parlamento, sino para que el parlamento sea capaz de investir a un gobierno. Y ahí es donde entra en juego ya, a partir de ese momento, el gobierno y la mayoría parlamentaria con la minoría parlamentaria, y eso es lo que consiste la democracia parlamentaria, ¿no? Entonces, bueno, Feijóo, no, el Partido Popular no lo consiguió, y entonces, pero tiene mayoría absoluta, porque como el sistema electoral español es tan caótico, es uno para el Congreso de los Diputados y otro para el Senado, pues resulta que en el Senado tiene mayoría absoluta. Y como tiene mayoría en absoluta, pues ha decidido que todo lo que no consigue en el Congreso de los Diputados lo lleva al Senado, que no sirve para nada, no sirve para nada, sí para armar mucho ruido, pero Sí. está permanentemente. Hasta tal punto es así que en esta legislatura, en el Senado, se han constituido más comisiones parlamentarias que en las 23, que en las 13 legislaturas anteriores. Sí. En todas las legislaturas anteriores no se han constituido en el Senado ni las números, yo creo que van 8 días en comparación con las, yo qué sé, las que llevan aquí y ahora también, en este caso, se ha encontrado con que el Partido Popular no quiere una moción de censura de ninguna de las maneras, le tiene pánico a la moción de censura y él dice, entonces quiere que sean los demás los que hagan el trabajo sucio, ¿no? Y en Claro. este caso, además, pues se ha encontrado con Junts, que Junts también está jugando a lo suyo, ¿no? Y entonces Junts y el Partido Popular, pues hay una moción y han presentado una enmienda para que realmente la mesa adoptara la decisión de convocar un pleno del Congreso de los Diputados en el que se debatiera una propuesta de que se adelantaran las elecciones, de instar al gobierno a que se adelantaran las elecciones. Entonces, bueno, pues la mesa, con buen criterio, ha dicho, mire usted, no, si ustedes No. quieren eso, tienen una moción de censura, pero no pueden hacer una moción de censura encubierta, ¿no? Y entonces la decisión del Partido Popular ha sido, bueno, pues vamos al Senado y en el Senado vamos a hacer la propuesta y como tengo mayoría absoluta, pues ahí va a salir. Bueno, pues muy bien, de Claro. acuerdo. Sí, sí, sí. Claro, Hay que recordar, iba a decir Javier, que en un sistema parlamentario de gobierno como el nuestro, el presidente tiene la posibilidad de disolver las cámaras, puede hacerlo, pero es una facultad suya. Tiene que oír antes al Consejo de Ministros, pero la decisión es del presidente y también existe la posibilidad, solo en el Congreso o en el Senado, de presentar una moción de censura si 35 diputados o diputadas se ponen de acuerdo y eligen un candidato alternativo, la moción de censura constructiva. Por tanto, si existe esa posibilidad, lo que pasa es que el Partido Popular no quiere usarla o porque tiene miedo a perderla y quedarse solo o porque incluso perdiéndola hemos visto que algunas veces nuestro país ha tenido virtualidad política.
Sí, no, y hombre. tampoco quiere presentarla en ese caso. Entonces, incluso aunque la mesa del Congreso hubiera aceptado votar la enmienda, organizar ese pleno y hacerlo, eso no hubiera tenido efecto, porque los cauces Hombre, parlamentarios están para lo que están. Hubiera sido... aspecto jurídico no, pero No, políticamente sí hubiera sido hombre, importante. claro, claro, Para ello hubiera sido una victoria política es lo que obtenida buscaban. a través de esta manipulación del reglamento parlamentario y de las Sí, funciones que tienen las cámaras constitucionalmente atribuidas. Mire usted, sí. usted tiene un mecanismo y el mecanismo es la moción de censura. Y si usted no se atreve a presentar la moción de censura, pues no se atreve a No presentarla. atreve. Y ya está. Entonces intenta darle esta vuelta. Y si usted es un cobarde porque no se atreve al debate parlamentario, porque quiere, el que es un cobarde es usted que tiene, teniendo en su disposición. Y según ha aparecido en las encuestas que esta última semana, la mayoría de los votantes del Partido Popular son partidarios de que se presente la moción de censura. Sí, Lo que pasa es que Feijóo sigue la estela de Aznar. Sigue la estela de Aznar. Y lo mismo que en el año 95 Aznar no presentó la no moción se de atrevió. censura, no se atrevió, sino que tuvo que esperar a que fuera Convergencia y Unión el que le sacara las castañas del fuego y gracias a lo cual se convirtió presidente en el 96. En este caso es igual. En este caso Feijóo sigue la estela de Aznar. Yo no pongo la cara. Yo no pongo la cara. Ya hizo una trampa en la investidura y se presentó a la investidura y forzó que Sí, el rey lo propusiera como primer candidato en la sesión de investidura y ahí se vio lo que pasó, que realmente fue incapaz de presentar un el programa de programa. gobierno que simplemente se limitó a hacer de contra de oposición al candidato que posteriormente iba a nombrar el presidente del gobierno, que era el señor Sánchez, como Pedro Sánchez, como efectivamente ha ocurrido, y adelantó que ya iba a ser la ley de amnistía, y en fin, todas estas cosas que ha sido lo importante. Y yo creo que esto es una de las cosas que también es muy importante. El 16 de julio se pronuncia el tribunal, ha anunciado ya el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que hará pública la sentencia sobre la ley de amnistía. Sí, Entonces, ese es un momento decisivo, porque esta ha sido la legislatura de la amnistía. sí, No nos sí. podemos perder de vista que realmente esta ha sido la legislatura de la amnistía. En la investidura estuvo clarísimo. Se hizo uso de la amnistía para intentar impedir a toda costa que Pedro Sánchez pudiera ser investido presidente. Y después se han hecho todas las trampas que se han podido hacer a lo largo de todos estos años durante la tramitación de la ley. En el Senado se modificó el reglamento de la Cámara para que realmente no fueran los 20 días en los casos del Todos los procedimiento de meses. urgencia, sino que fueran 60 días los necesarios para la tramitación en el Senado del proyecto que había sido aprobado en el Congreso de los Diputados. Se han hecho manifestaciones por parte de los jueces saliendo con las togas a la calle, se han hecho de todo. Se ha hecho de todo, pero Sí, no lo han conseguido parar, no lo han conseguido parar. El Supremo, una vez que ha estado aprobada la ley de amnistía, se ha negado a aplicarla, haciendo unas trampas tremendas y sí, es afirmando verdad. que el delito de malversación, tal como figuraba, impedía la amnistía, cuando es todo lo contrario. Pero en fin, todo eso se ha hecho, pero a trancas y barrancas la ley se ha ido abriendo camino. Está aprobada ya, el Tribunal Constitucional ha declarado que es constitucional y entonces en el momento de la aplicación de la ley, a los casos concretos en los que tiene que ser aplicado, pues hay tribunales como el Tribunal Supremo y otros tribunales que se han negado a la aplicación de la ley. Incluso el Tribunal de Cuentas también ha estado haciendo un control contable y diciendo que el presidente Puigdemont había utilizado el dinero de una manera que era incompatible con el rigor económico y que pone en cuestión las cuentas de la Unión Europea, es decir, cosas absolutamente disparatadas. Y todo eso está ahora en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que además, como aquí se ha hecho, con respecto a la amnistía, se ha hecho en la práctica, a más la letra, lo que es el que puede hacer que haga de Aznar que Sí, pueda hacer que haga esto, se ha puesto en práctica en la lucha contra la amnistía. claro. Y entonces Sí, ahí ha ido todo el es que mundo se ha nos hecho. olvida, yo le llamaba la rebelión de las togas, pero esa imagen de ver a los jueces en la puerta de los juzgados manifestándose antes de la ley de amnistía se aprobara, sino únicamente por el acuerdo privado de gobierno entre Junts y el Partido Socialista para investir a Pedro Sánchez en un futuro inmediato, eso es algo que reviste mucha gravedad porque, bueno, todavía no había una ¿No? ley sobre la que Y- pronunciarse. y huelgas, y han convocado Han huelgas. convocado No huelga, solamente van a decir huelgas, han cosas que convocado no puede huelga. hacer, cosas que no puede hacer. Y Poder, salir con las togas a la calle tampoco pueden, ¿eh? sí, Salir con las togas y manifestarse en las puertas de los juzgados y de las audiencias provinciales con las togas, eso no se puede hacer. Pero bueno, lo han hecho y han lo estado han hecho. haciendo. Y claro, ha sido
tal la cantidad de impugnaciones que se han hecho de la ley de amnistía, que al final la sentencia que va a ser hecha pública el 16 de julio por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea lo hace sobre dos recursos que yo diría que son menores, porque es sobre el del Tribunal de Cuentas, el Sí, del Tribunal de Cuentas y uno de la Audiencia Nacional por motivo de contra los comités de la República por delitos de terrorismo. O sea, que es que son lo que dice el Tribunal de Cuentas es que el uso que se hizo del dinero para la convocatoria del referéndum y para la acción exterior de la Generalitat, que había supuesto una merma para los fondos de la Unión Europea y que había afectado al equilibrio presupuestario de la Unión Europea. Bueno, es una cosa absolutamente demencial, ¿no? Y lo que dice la Audiencia Nacional es que la actuación de los comités de defensa de la República es una acción de, de terrorismo y que al amnistiar a los comités de defensa de la República se está amnistiando el terrorismo, que es algo incompatible con lo que dice la Unión Europea y pues entonces se está creando una suerte de impunidad, ¿no? Se está creando un ámbito de impunidad para los comités de la República, que eso es incompatible con el derecho europeo. Y luego utilizaban también un argumento que es que aquí se trataba de una autoamnistía, ya sí. que quienes proponían la amnistía eran los mismos beneficiarios de esa medida, porque así es como llegaban al gobierno y conseguían el gobierno de Pedro Sánchez y evitaban que el Partido Popular, que había ganado las elecciones, se convirtiera en el gobierno de la nación, ¿no? Entonces, claro, eso también ha sido, lo descartó el Tribunal Constitucional, dijo que de autoamnistía absolutamente nada, que esto era una medida muy razonable para resolver un problema político de una gran envergadura y que en consecuencia aquí no había nada de autoamnistía. Y en el mismo sentido se ha pronunciado el abogado general en el dictamen previo, que casi siempre es el que después se convierte en sentencia por parte del tribunal. Entonces, el día 16 previsiblemente vamos a tener, y se acabó. Se acabó el tema de la amnistía, pero esto es muy importante porque este gobierno no podía dimitir y no podía irse. Este gobierno tenía que estar hasta que el tema de la amnistía estuviera Se cerrase. completamente resuelto y no hubiera ningún problema, porque si no nos podíamos encontrar, Dios sabe con qué. Porque la derecha española, y necesitando a Vox como necesitaría en este caso, ya veríamos a ver si no intentaban darle vuelta y anular la ley de amnistía y volver a hacer, yo qué sé, el, 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 el- el pandemonium que hubieran podido conseguir hubiera sido tremendo. Y en consecuencia, yo creo que lo que ha hecho el presidente del gobierno es decir, no, aquí hay que aguantar. Aquí hay que aguantar. Y hay que aguantar con un coste personal. Mi hermano procesado, mi mujer están buscando la vuelta. Ahora José Luis Rodríguez Zapatero, después de todo esto. Bueno, pues hay que aguantar. Sí, Hay que aguantar. Y hay que llegar hasta el año 27 y ahora vamos a ver, porque ahora veremos cuando llegue la decisión del Tribunal de Justicia y a ver eso cómo se metaboliza y empiece entonces todos los que están condenados y están inhabilitados para poder participar en los asuntos públicos. en la Van a poder posición. participar y van a poder constituir candidaturas y aparecerá Carles Puigdemont, que no ha sido todavía condenado ni nada y que aparecerá por aquí y Sí, empezará a moverse. Entonces, todo esto cambia evidentemente y cambia el escenario y totalmente. sobre todo se pondrá de manifiesto, mire usted, que quienes hemos actuado correctamente dentro de la Constitución y los que hemos intentado darle una respuesta a un problema político constitucional de una importancia extraordinaria somos nosotros. Y con la bendición del Tribunal Constitucional, con la bendición del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y ustedes son los que quedan descalificados, ¿no? Entonces, esto es muy importante, porque eso viene y van a venir, ahora veremos, porque en el caso de Zapatero, vamos a ver, pues, eso es una monstruosidad que ya veremos, pero eso va a acabar siendo nulo de pleno derecho. Es decir, San Zapatero no va a ser juzgado por el delito de tráfico de influencia y tampoco por el de las joyas, ¿eh? Y tampoco por el de las joyas, porque es que eso no es delito de ninguna de las maneras. Tener joyas en una caja fuerte no es delito. Tener joyas en una caja fuerte no es delito. Usted tendrá que averiguar si realmente ha habido una actividad delictiva que se desprenda del que esas joyas aparezcan por ahí. Pero en principio, en el El mismo derecho momento de en el que se tenerlas, descubra, claro. es decir, yo lo proceso a usted o a un auto de procesamiento por contrabando y por fraude fiscal, es decir, ¿pero dónde va usted? Acuda usted a la agencia tributaria y dígale usted a ver si realmente ahí hay materia para un tráfico, para un fraude fiscal o no. Claro. Pero aquí no hay nada, aquí, de entrada, ¡pam! Yo me lanzo como, Sí, como sí, contrabando. Ahí así, sí. contrabando y fraude fiscal. Y entonces todo esto es lo que hay que parar y en la que hay que ir parando. Y la primera medida que hay que ir parando es no disolver.
no disolver. No disolver, Y, sí. y parar este tema y decir, no, mire usted, se harán las elecciones cuando toca. Se harán las elecciones cuando toca. Y no estamos dispuestos a que ustedes marquen el ritmo y marquen el tiempo porque no lo han ganado. Porque en las elecciones últimas, las elecciones de en realidad desde 2015 no hay mayoría parlamentaria de derecha. La mayoría parlamentaria es la mayoría parlamentaria plurinacional y de izquierda. Y esa es la que está, y eso es lo que se va a enfrentar de nuevo en las próximas elecciones generales cuando toquen el año que viene. Y ahí ya veremos. Y hay que prepararse para enfrentarse, porque no están las elecciones. Hay partido y hay que jugarlo y hay que Sí. enfrentarse ante esos temas. Y, y creo que vamos a acabar la legislatura, por lo menos de momento, que llevamos ya 3 años de legislatura, como la empezó con el Partido Popular, sin un proyecto claro de gobierno para España. Se vio en la investidura aquella fallida de Feijóo, que se sabía que era fallida desde el inicio, de una manera, bueno, pues iba a decir peculiar, pero bueno, yo pienso que nunca tendría que haber sido propuesto como candidato a presidente porque no tenía los escaños suficientes. Ahí se discutió mucho eso y que no presente la moción de censura y utilice haga el ejercicio este de trilerismo para intentar ganar una votación que aboque políticamente al presidente a hacer algo que tiene facultad y que no va a hacer porque está esperando la sentencia, porque sabemos que quiere gastar los fondos europeos también y eso se necesita pues todo este año, pues bueno, al final No, lo que hay detrás es eso, ¿no? La falta de proyecto. Yo creo que el Partido Popular y y Feijóo por lo menos, el trilerismo constitucional. Esta sí, gente utiliza sí, en las cualquier instituciones mecanismo. de cualquier manera, esto es lo que es importante reflexionar, porque que hay dos sistemas electorales distintos, uno del Congreso de los Diputados y otro del Senado. Y el Sí, Senado es una cámara que no sirve para nada, nada más que para hacer ruido, para hacer daño, pero puede hacer daño. Y en esta sí, próxima legislatura puede hacerle mucho porque le toca la renovación del Consejo del General del Poder Judicial al final de la legislatura y al comienzo tiene que hacer la renovación de 4 magistrados del Tribunal sí, Constitucional. Y en constitucional. consecuencia, la izquierda debería de plantearse muy seriamente el Senado. No hablar de las elecciones con carácter general, sino distinguir entre lo que es el Congreso de los Diputados y el Senado y elaborar candidaturas de manera distinta para el Congreso de los Diputados y para el Senado. Para el Senado debería de hacerse una candidatura única de izquierda, contando el PSOE y todas las izquierdas, no solamente, y que realmente se hiciera una candidatura única de todas las izquierdas con la finalidad de impedir que el Partido Popular pueda volver a hacer con el Senado lo que está haciendo en esta legislatura y luego en el Congreso de los Diputados ir cada uno por su lado, aunque realmente yo creo que en las izquierdas no socialistas sería muy importante que se plantearan el tema de ir con una candidatura unitaria en el Congreso de los Diputados, porque es la única forma de rentabilizar el voto y de convertir el voto en escaño, ¿no? Pero en fin, pero sobre todo en el Senado hay que impedir Sí. que se pueda hacer, porque claro, un triunfo claro en el Senado podría tener repercusión en la renovación del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial, y eso son palabras mayores. Y eso son palabras mayores. Por lo tanto, lo que está ocurriendo esta semana debería de hacer reflexionar a la izquierda y de plantearse qué es lo que hay que pensar para las próximas elecciones, específicamente en relación con el Senado. Para el Senado. Muy bien, pues seguiremos atentos y yo creo que nos tocará algún día, Javier, contar bien cuál es el sistema electoral del Senado, porque se da esa disfunción, digamos, de mayoría entre una Cámara y otra, y bueno, y pensar qué efecto tendría esa eventual candidatura Eso, unitaria de eso, toda eso, lo la ten- izquierda. Eso lo tendríamos de dedicar un programa. Le podemos dedicar un programa que sería interesante. Pero eso, vamos, las direcciones de los partidos de izquierda y nacionalistas tienen que ponerse y deberían de hacer una especie de, de convocatoria de un seminario, de una sesión de estudio, ¿no? Sí, con, con los líderes políticos, con los asesores de que cada uno de ellos quieran llevar. Porque la decisión es política, es decir, aquí no claro. podemos ser los profesores los que intervengamos. Los profesores sí podemos estar para ayudar, ¿no? Entonces, pero que sean los líderes políticos con sus asesores los que vean y los que se puedan hacer y hacer todas las simulaciones de todas las fórmulas matemáticas que serían necesarias para ver cómo se tendrían que presentar las candidaturas. Y el Senado es relativamente fácil de conseguir, ¿eh? El Senado debería de ser relativamente fácil de conseguir, pero el Congreso de los Diputados es más complicado, pero el Senado debería de ser relativamente fácil de conseguir y entonces, pues hacerlo para evitar que realmente nos podamos llevar el susto de que realmente pudieran hacer con el Senado una barra basada el Partido Popular y Vox. Muy bien. Bueno, pues nos emplazamos a que hagamos nosotros ese ejercicio. ¿Vale, Javier? Lo vamos a hacer. Muy bien.
Buen fin de semana. Lo mismo digo.